A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Alicia Fuente Rebolledo. Es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense e intervención en psicología. Actualmente alumna del doctorado en psicología, Universidad Alberto Hurtado, y es directora de consultora Justicia e Infancia. Le damos el paso a Alicia para que dé inicio a su presentación. Docente. Bien, muchas gracias por la presentación, Ruth. Buenas noches a todas y a todos los que están hoy día eh, en esta noche ya, porque son más de las 8. Somos muchísimos, eso también siempre me sorprende cuando somos tantos y estamos acá, ¿cierto?, con nuestro tiempo, con nuestros recursos para poder también conversar, revisar algunos temas que también son muy relevantes. Bueno, voy a compartir pantalla un segundito para que podamos comenzar. Los saludo a todos los que están también hablando en el chat. Vi también algunas, o sea, vi algunas personas que pusieron desde dónde están, ¿cierto? Me imagino que desde diferentes partes del país. Esa es la gracia que tenemos, ¿cierto?, de estar acá en este espacio que es online. Ayer también estuve yo en un diplomado, o sea, en un diplomado, perdón, en un seminario, donde también había muchas personas, también, no solamente de Chile, sino también del extranjero, así que más posibilidad nos entrega entonces este formato online de poder vernos, conocernos, ¿cierto? Hacer casi una especie de red, aunque hay personas que yo con muchas personas, por ejemplo, de los diplomados justamente, nos hemos relacionado, nos conocemos, chateamos, pero a veces quizás no alcanzamos al contacto personal, pero no importa, tenemos esta súper buena opción también de poder hacer redes y contactos también. Ahí también están, acá desde Brasil vi también, Concepción, Ñuble, Juan Fernández, wow, Talcahuano, Coronel, no puedo dejar de mencionar todos estos lugares. Muchos de ellos los conozco, otros no, así que son las posibilidades que tenemos. Imagínense esto fuera presencial. No seríamos los casi 500 que estamos hoy día, ¿cierto? Coquimbo, Punitaque, Cajón del Maipo, Copiapó, Curicó, Puerto Montt, San Fernando, Lebu. Bueno, un montón, ¿cierto? De diferentes partes. Y yo estoy en Santiago, digamos, estoy acá en la capital, pero muchos años también estuve viviendo y trabajando en la región del Maule, así que también mis saludos para allá. Bueno, comencemos entonces con nuestro seminario de hoy, que está también dentro del contexto de la difusión y de darles a conocer este diplomado sobre enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tomé un tema en particular, todos los muchos que hay en este diplomado, que está relacionado con además un aspecto o digamos, una temática que es de mi expertise. Yo he trabajado toda digamos, mi trayectoria laboral en abuso sexual infantil. Y quería hacer esta pregunta, ¿cierto? O poner este seminario como en esta formato de pregunta respecto de acciones. Porque en realidad, bueno, quienes vayan a tomar el diplomado, quienes lo han tomado antes u otros cursos, eh, tenemos bastante teoría respecto del abuso sexual infantil, diversos modelos comprensivos. Y en realidad estamos bastante claros que las cifras son muy decidoras y de alerta en relación a la cantidad de denuncias que tenemos por abuso sexual infantil, que ya siempre es la punta del iceberg. La denuncia no es todo el fenómeno, apenas es un porcentaje muy menor de todo aquello que ocurre y que lamentablemente en muchos casos no se llega a conocer. Entonces, por lo mismo me pareció importante que pudiésemos ponernos más en el plano de la acción y pensar acciones a desarrollar para la prevención del abuso sexual infantil. Porque hay dos verbos dentro del enfoque de derechos que en general quedan un poco más descuidados por temas de recursos, por temas también relacionados con ir a abordar las problemáticas de vulneración de derechos, que son la promoción, el promover los derechos de los niños, y por otra parte también el prevenir que sufran vulneraciones de derechos o que vuelvan a sufrir vulneraciones de derechos. Entonces quise poner el acento en particular en la prevención porque podemos hacer varias cosas en relación a esto, no solamente en prevenir el abuso sexual, que en realidad es algo bastante, digamos, ambicioso y bastante amplio, sino también en prevenir la revictimización, o sea, que un niño que ha sufrido un abuso sexual vuelva a ser víctima de aquello porque son
los que están más vulnerables y los que también estadísticamente nos muestran, digamos, las evidencias que son también aquellos que van a estar más, digamos, expuestos, tienen más posibilidades de volver a sufrir un abuso sexual que aquellos niños que no lo han sufrido anteriormente. Bueno, y los objetivos de hoy día, la verdad es que es un seminario acotado. Yo sé que tenemos poco tiempo y siempre tenemos muchas ganas de conversar. Me pasa siempre en los seminarios que a veces nos extendemos un poquito, pero voy a intentar ser precisa en ese sentido. Primero, lo importante para hacer una prevención y promoción, yo voy a juntar más bien estos verbos. Yo sé que son cosas distintas, pero me parecen que también van muy articulados y muy de la mano. Para hacer entonces prevención y promoción, tenemos que también conocer qué saben las personas o qué piensan las personas, el común de las personas, no aquellos que estamos hoy día acá y que seguramente tenemos también conocimientos más profundos del abuso sexual infantil, pero en general, no sé, los apoderados de un colegio, eh, las personas que trabajan o forman parte de algún sistema, por ejemplo, de salud, o las personas que van a centros de salud, las personas en general, ¿cierto? ¿Qué piensan? ¿Qué ideas tienen respecto del abuso sexual infantil? Porque ahí es donde también tenemos que detectar esas ideas que pueden ser erróneas, sesgadas, prejuicios, para poder trabajar mucho más y que la gente tenga efectivamente la información correcta. Y por último, vamos también a esbozar algunas acciones que están relacionadas con la identificación. La detección del abuso sexual infantil es fundamental, pues lo vamos a conversar por qué, y la prevención de nuevas victimizaciones sexuales. Entonces, yo veo que están muy activos en el chat, así que una rápida actividad cortita, ¿ya? ¿Qué mitos, ideas, prejuicios conocen ustedes o han escuchado en relación al abuso sexual infantil? Que hayan escuchado en su vida cotidiana, que hayan escuchado en su trabajo, lo que ustedes, muy bien, que son raros los casos, que los niños violados se vuelven gay, que eso solo sucede con desconocidos, que pasa poco, que siempre son hombres, súper. O sea, súper me refiero a que son más o menos los que yo también tenía pensado. Que el abuso sexual infantil hace que se vuelvan homosexuales. Se habla poco acerca de la pedofilia, también dice Allison, que eso no pasa en los pueblos, claro, como en los lugares más quizás pequeños eso no ocurre. Que si hay penetración es abuso, exacto, que solo pasa en los sectores bajos, descuido de los niños, que ocurre solo con desconocidos, o que siempre es familiar, ¿cierto? También ahí pueden haber dos ideas en ese sentido, que los abusadores siempre son hombres. También esta idea de por qué se demoran en denunciar a las familias, a las personas, digamos, comunes que no tienen conocimientos específicos en abuso sexual. Eso es un tema que les preocupa mucho y les llama mucho la atención, porque ¿cómo es posible que un niño haya pasado por esto tantos años a veces y nunca lo cuenta? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice antes? También se duda que fueron víctimas, que ellos se los buscan, sí, eso absolutamente. Que la familia no hay peligro, se pone esa frase. Que las niñas, no se, que las niñas se lo buscaron o lo provocaron. Que preguntar directamente a los niños si han abusado de ellos, algún familiar o cercano, les estamos metiendo ideas en la cabeza. Que los niños mienten para llamar la atención, qué pasa con extraños y no cercanos, que siempre el abusador es parte de la familia, están como los extremos también, que se debe resolver en el hogar cuando hay familia involucrada, que es difícil confiar en el testimonio de un niño, trabajé años en eso y absolutamente, que existe un gran nivel es de un familiar cercano, ¿ya? Los niños son los que provocan a los adultos, que el abusador vuelve a abusar, que los sectores altos se esconden, por eso no se sabe, que el abusador fue abusado, que a veces los niños dan consentimiento y por eso se repite, que no deja secuelas a largo plazo. Los niños quisieron mentir al no develar la situación en la inmediatez. Voy a ir un poquito más allá. Ujú. Que los niños mienten, que los abusados solo son niñas por un hombre, que solo se asocia a lo físico, ¿cierto? Que una persona si fue abusada también puede cometer abuso, que es culpa de los padres, eso también. Ya, bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Yo les agradezco un montón. Me encantaría tomar todas estas respuestas porque es para hacer un libro. Yo creo que con todas estas
digamos, estas respuestas que ustedes han entregado, eh, podríamos ir haciendo un libro como para contrastar lo que a cada frase que ustedes me mencionaron, qué respuesta tenemos también. Pero bueno, hay un montón. Yo elegí algunas, 7 solamente. Y hay muchas más que ustedes también han señalado en el chat absolutamente. Y quise poner estas 7 que son un punto de partida, ¿cierto? Hay varias que también están relacionadas con las que ustedes plantean. Ustedes también lo dijeron, por ejemplo, esto de que el abuso sexual existe solo cuando hay penetración o contacto físico. Algunos que dicen que incluso más extremos que, pero si no la violó. Entonces uno escucha en personas que dicen, igual no es tanto, no es una violación, ¿cierto? Bueno, el abuso sexual infantil, más allá de la tipología, ¿cierto? Porque en realidad pudiésemos hablar de agresiones sexuales infantiles o incluso más amplio, violencia sexual, ¿cierto? Para dejarlo de manera mucho más integradora, puede ser cometido de diferentes formas. La penetración es una, pero eso es en realidad en pocos casos. Las cifras actuales en cuanto a denuncias señalan que la violación, lo que se denuncia, por supuesto, está alrededor del 10%. La mayor parte de los casos está relacionado con abuso sexual. Por una parte, el abuso sexual con contacto físico, efectivamente sí es el delito más denunciado, pero el segundo delito más denunciado es el abuso sexual sin contacto corporal, que es, por ejemplo, hacer que un niño vea a un adulto masturbándose. Esa es una forma también de abuso sexual que no implica contacto físico. Y también es una forma efectivamente de violencia sexual hacia un niño, niña o adolescente. Y además tenemos cifras bastante importantes en ese sentido en cuanto a denuncia, porque es el segundo delito más denunciado en el caso de niños, niñas y adolescentes en el ámbito sexual. Entonces eso no es así, pero lo escuchamos mucho. Y también ustedes decían, lo asocio con algo que ustedes que planteaban en el chat. Bueno, si es abuso sexual, quizás no es tanto el daño versus a que hubiesen violado a ese niño, niña, adolescente. O, bueno, pero es que en realidad solamente le pidieron que mirara mientras pasaba algo, o le sacaron fotos de su cuerpo desnudo. Eso es menos, produce menos daño. La verdad es que eso tampoco es así. ¿Ya? El daño tiene que ver con múltiples factores, no es solo uno. Por supuesto que la situación abusiva, ¿cierto? Las características, el grado de invasión, ¿cierto? La corporalidad, la frecuencia y sobre todo el vínculo que exista con esta persona que agredió, más varios otros elementos, ¿cierto? Relacionados con las características del niño y también las características del contexto familiar y cercano. Todo eso es lo que va entonces a configurar el daño, y el impacto que tuvo ese abuso sexual en el niño. Entonces, no es solamente un único elemento, como en este caso sería la situación o las situaciones abusivas. En segundo lugar, también, esto yo lo viví en carne propia, esto de que todas las víctimas de abuso sexual tienen que reaccionar de la misma forma. ¿Y cómo es esa forma? Afectarse, ojalá llorar, y ojalá llorar de una manera como bien importante, ¿cierto? Como bien explícita. Yo trabajé muchos años en el CABAS de la PDI y en ese contexto yo iba a juicios orales y era una pregunta recurrente que además se jugaba mucho con esta pregunta de si el niño lloró o no cuando contó el abuso. Cuando me lo preguntaba, por ejemplo, la fiscalía, yo iba por la fiscalía, digamos, como prueba de ello, era porque el niño había llorado y había sido algo como bien explícito y patente dentro de la evaluación. Cuando me lo preguntaba la defensa, era porque el niño no había llorado, entonces había que dejar ese antecedente ahí como que el niño contó todo esto, pero no se afectó. Y algunas veces los jueces también en sus preguntas aclaratorias me decían, bueno, usted señaló antes que lloró o que no lloró, ¿cierto? De acuerdo a cómo había sido la pregunta. ¿Nos puede explicar un poco más si esto se relaciona o no con el daño, si entonces es algo que se espera o no en los niños? Como que también estaba esa inquietud, ¿cierto? De esperar a la víctima ideal en cualquier delito, ¿no? En cualquier delito, pero también específicamente en esto, como de esperar que un niño, una niña, un adolescente, mujer, hombre, cuando cuente el abuso sexual, en la instancia que sea, y frente a quien sea además, ojalá se muestre afectado, se muestre como una víctima doliente.
Y lo que menos vi yo en mis años de perito en el CABAS, y bueno, y muchos años también antes, lo que menos vi fue niños llorando así, como de esa manera, como tan, digamos, florida. Porque lamentablemente en muchos de los casos lo que yo veía eran abusos sexuales reiterados y sobre todo crónicos en el tiempo, que se instalan en la vida de un niño y que implican entonces que el niño tiene que buscar estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Una estrategia es la disociación, eso de alejarse, ¿cierto? Afectivamente de lo que me está pasando en ese momento porque estoy viviendo constantemente una situación que es invasiva, que es inadecuada, que no me gusta, que me incomoda, bueno, y muchas otras cosas que pueden también los niños asociar al abuso sexual. Pero eso está instalado en las rutinas muchas veces de los niños, con cierta frecuencia o en algunos casos de manera reiterada. Entonces, lo esperable es que un niño así no siempre esté reaccionando porque no da, digamos, las capacidades físicas y también psicológicas para casi todos los días o permanentemente estar reaccionando a un abuso sexual infantil. Entonces operan otras maneras, otros mecanismos de defensa que ayudan al niño a soportar esta situación. Un poco lo que plantea Ronald Summit en su modelo de síndrome de acomodación al abuso sexual o de adaptación más bien al abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño eh, logra mantener de alguna forma un cierto equilibrio para seguir viviendo en su vida cotidiana, un niño que tiene que seguir yendo al colegio, relacionándose con amigos, con la familia, eh, y entonces, aunque no le vaya muy bien en el colegio, aunque igual, eh, digamos, tenga algunos cambios emocionales, igualmente tiene que mantenerse de alguna manera firme para poder continuar con su vida, pese a que esto le está ocurriendo tan habitualmente. Y eso también lo esperamos entonces cuando los niños van a una entrevista, van a una declaración, a una pericia, ¿cierto? Y encontramos esto de no la víctima doliente que si uno no lo sabe, no lo estudia, pudiese esperar, ¿cierto? Esa víctima que se retuerce, que llora, que sufre al contar esta situación. Eso no lo vamos a encontrar habitualmente en casos de dinámicas abusivas reiteradas y crónicas. Poco probable, eso no quiere decir que no hayan niños que hayan pasado por eso y lloren muchísimo y se afecten, otros niños que puedan tener más temas conductuales, como, no sé, pegarle a una mesa, no sé, mientras él lo está contando, pero lo que voy es que las reacciones también pueden ser muy distintas. No tenemos que esperar el molde específico de la víctima del abuso sexual infantil. Otro mito, que ustedes lo reflejaron muy bien en sus respuestas, es que las agresiones sexuales infantiles se dan en sectores de vulnerabilidad económica o de menor nivel, dice comunicacional, perdón, pero es a nivel educacional. Bueno, eso también es algo que hay que revisar, que hay que mirar, porque también ustedes lo plantearon, ¿cierto? De que en las clases quizás más o sea, de económicas más altas, más acomodadas, el abuso sexual infantil es un estigma, ¿cierto? Es algo que no quiere que la familia no quiere que se conozca, ¿cierto? Sobre todo cuando a la persona, ¿cierto?, que abusó de un niño o una niña es también una persona que es parte de la familia o alguien conocido que también puede tener, ¿cierto?, un estatus en ese sentido. Y en esos casos, lo que también se ha visto es que estas familias lo que hacen es tienden a replegarse, se distancian de la figura agresora, no hacen la denuncia, porque la denuncia implica esta divulgación pública, y, por ejemplo, toman medidas como que el niño vaya a terapia, y de alguna manera esa es la manera que tienen de abordar, de enfrentar esta situación de abuso sexual. Entonces, no es que pase menos, pero puede ser que estén subrepresentados las clases económicas más altas, y por eso puede verse que hay más denuncias de niños que son parte de sectores de vulnerabilidad, ¿cierto?, de menor nivel socioeconómico, educacional, pero en realidad el abuso sexual es transversal, no es algo que ocurra en un sector de la población en particular. También ustedes lo dijeron muy bien, ¿cierto? Esta idea de que quienes abusan de los niños, solamente los hombres, y quienes son los abusados, ¿cierto?, son las niñas y las adolescentes mujeres. La tendencia es clara, efectivamente hay más hombres que son denunciados como agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes,
pero eso no resta de que efectivamente tenemos igual denuncias en relación a mujeres agresoras. Son denuncias que no alcanzan a las dos cifras, no vamos a llegar al 10%, ya está abajo de eso. Pero particularmente en esos casos también hay una cifra negra. También hay muchos casos que no se denuncian porque los niños también, sobre todo los más pequeñitos, no captan el significado transgresor, no se dan cuenta en muchos casos. Niños que, bueno, en general las mujeres, no por un tema biológico, sino por un tema social, cultural, están más asociadas o son, digamos, más relegadas a los cuidados, ¿cierto? Los cuidados de niños, de personas mayores, de personas con discapacidad o con alguna enfermedad. Y en ese contacto con los niños, ¿cierto? En ese cuidado con los niños tienen mayor contacto corporal, porque los limpian, los bañan, los acompañan al baño, los visten, sobre todo hablando de niños más pequeños, ¿cierto? Entonces, en esos casos pueden ocurrir abusos sexuales, pero ahí está la dificultad de la detección por parte del propio niño. Es más complejo porque en muchos casos está este tema del contexto del cuidado, de la higiene, em, o se hace pasar como una actividad lúdica. Yo me acuerdo haber recibido también casos cuando estaba en el CABAS de abusos sexuales por parte de educadores de párvulo en niños pequeños, y a veces llegaban 5 niños de un mismo jardín, un mismo nivel. Y cuando uno escuchaba esos relatos y entendía toda digamos, los antecedentes, había algún niño que no lo sentía transgresor el contacto. ¿No? Me acuerdo de un juego que hacía una parvularia que ponía a todos los niños a la hora de la siesta y iba pasando como un peluchito. Y pasaba ese peluche por la zona genital de todos los niños que estaban sin su ropa interior. Pero para los niños, ella lo mostraba como un juego. Pero hubo una niña en particular que ese juego le incomodó porque no le gustó el roce del peluche, como que tenía como una parte como durita, imagínense como la nariz de un peluche que es como más duro, y eso no esa sensación no le gustó, la sintió como más como incómoda, incluso hasta un poco dolorosa, como que pinchaba, y eso se lo contó la mamá, pero se lo contó así, de esa manera. No le dijo me están abusando sexualmente o la tía me está haciendo las cosas que no corresponden, sino que le dijo que la tía hacía un juego, pero ese juego a veces a ella le incomodaba. Y ahí es donde aparece una revelación, ¿cierto? Y aparecen también situaciones relacionadas con otros niños. Pero si esa niña no lo hubiese sentido así, ese contacto, quizás no se llega a conocer, ¿ya? Y que solo afecta a niñas y adolescentes mujeres, las cifras muestran que hasta antes de la pubertad es casi igual entre niños y niñas. Cuando vamos acercándonos allá hacia la pubertad y la adolescencia, efectivamente sí hay una diferencia respecto de niñas y niños, ¿cierto? En este caso, adolescentes, mujeres y hombres. ¿Ya? Puede ser que efectivamente, ahí en ese caso, ¿cierto? Porque se dispara bastante la diferencia, eh, sean más las adolescentes mujeres las afectadas, pero nuevamente, también acá hay una cifra negra respecto a los adolescentes varones, ¿cierto? De aquellos que no develan por vergüenza, por temor, digamos, como a la reacción del entorno, o sienten de alguna forma también inseguros en relación a lo que puedan decir los demás, por ejemplo, cuando son abusados por otro hombre. Em, entonces hay varias cosas que también pueden influir en que un adolescente varón no devele y desde ahí tampoco se denuncie, ¿cierto? Ese abuso sexual. Bueno, les pido un segundito porque no sé por qué me está sonando el citófono y estoy sola. Esperen un segundo. Tenía que... Ahí, gracias, atender el citófono. Bueno, otro mito también, ¿cierto? Una idea que también circula mucho en el, digamos, el común de las personas, es que las personas que agreden sexualmente a un niño son aquellos como más marginales de la sociedad, no sé, una persona que vive en la calle, en situación de calle, por ejemplo, o alguien que tiene una patología psiquiátrica. Está esta idea de que tiene que estar loco, ¿cierto? Tiene que estar enfermo para hacer algo así. E incluso yo he escuchado, no sé, personas que tienen
redes sociales y que hacen videos y que tienen como también ahí influencers, ¿cierto? Que tienen su público, eh, que dicen, ojo, a los niños también hay que decirles que hay personas que están enfermas, que se les pueden acercar y pueden hacer, les pueden tocar su cuerpo. Y hay con harto ojo, porque en realidad los estudios específicos en población penitenciaria, o sea, personas que han sido condenadas por abuso sexual en contra de niños, se han hecho estudios también ahí y no hay un perfil psiquiátrico, no hay, digamos, que se dispare en relación a la población en general, alteraciones psicopatológicas, no hay algo así que esté a la base del abuso sexual infantil. Entonces también descartemos eso. Disculpa, que está mi perro ladrando. El agresor sexual siempre usa la fuerza física, ¿ya? Tampoco es así. O sea, ya lo veíamos con el primer mito, ¿cierto? En algunos casos el abuso sexual son tocaciones sin que, digamos, exista una coerción, ¿cierto? Previa. Eh, en muchos casos, cuando digamos, el vínculo con el agresor es una persona, digamos, es de un contacto familiar o cercano al niño, tiende a haber más bien estrategias de victimización relacionadas con la manipulación, el engaño, ¿cierto? La seducción, entre comillas, hacia un niño que tiene que ver no con la seducción erótica a los adultos, sino que con eh, involucrarse en aquellas cosas que al niño les gusta, ¿cierto? Y atraerlo de esa forma. Entonces, la violencia en algunos casos generalmente está asociada mucho a casos de evento único cuando es por parte de un desconocido, porque no tiene un vínculo, entonces tiene que de alguna forma someter a un niño al abuso sexual. Entonces utiliza la fuerza, ¿cierto? Pero en otros casos eso es muy poco probable. Se da, disculpen, tengo a mi perro ladrando, no sé si se escucha muy fuerte. También en algunos casos donde hay abusos sexuales, ¿cierto? Crónicos. Esperen un segundo. Ya. Escucha ruido mi perro y a veces ladra. Y justo se le ocurrió hacerlo ahora que yo estaba hablando. Bueno, lo que les decía, en algunos casos en abusos sexuales crónicos, por ejemplo, cuando lo que ha ocurrido ha sido abusos sexuales como tocación, y esto, digamos, progresa en el tiempo en términos también de tipo de abuso sexual, y se llega a una violación, en algunos casos sí hay, por ejemplo, aparece la fuerza física para someter ya no al niño pequeño, el niño pequeño que digamos que fue con el que se empezó el abuso sexual, sino que también ya un niño más grande ahora, quizás una etapa posterior, un niño ya entrando a la pubertad o en la adolescencia. Y ahí se puede entonces buscar la fuerza física. Y bueno, por último, y esto es como una idea así como muy como de película, es que las agresiones sexuales siempre ocurren en lugares oscuros y solitarios. La verdad es que no es así. Lamentablemente ustedes ahí lo ponían en una frase, ¿cierto? Que la familia a veces es un peligro, efectivamente, ¿cierto? Porque en realidad en la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, las agresiones ocurren en la casa de los propios niños o en lugares que son conocidos, habituales para ese niño o niña adolescente. No es el niño que va caminando, no sé, en una calle oscura, un callejón, en la noche, no hay nadie y aparece alguien y lo asalta, ¿cierto? Y lo asalta sexualmente. No es así. Es en otros contextos, en otros lugares más cercanos para el niño. Y sí, efectivamente, el agresor o agresora lo que hace es manipular el entorno para que no hayan personas que puedan descubrir el abuso sexual. Se va a buscar momentos donde se pueda encontrar a solas con el niño, ¿cierto? Donde se asegura que otras personas que puedan llegar, por ejemplo, al lugar, a la casa, en el colegio, se aseguran que hay un tiempo, por lo menos, un espacio en el cual el niño puede estar a solas con ellos. ¿Ya? Pero no es que sea un lugar solitario como este imaginario. Entonces, hay existe una única víctima infanto-juvenil de abuso sexual como perfil, como ideal. No es así. Ya tenemos, la verdad, diferentes características, diferentes también formas en que ocurre el abuso sexual infantil. Y de todo esto tenemos que entender también, por supuesto, que es algo transversal, que va más allá del tema económico, social, educacional,
que puede afectar ¿cierto? Cualquier niño en ese sentido en relación a algunos factores, por supuesto, de riesgo. Entonces, esto también es muy importante de trabajar a nivel, ¿cierto? De la prevención. A mí me encantaría poder ver esto, por ejemplo, en campañas, ¿cierto? Amplias de difusión, donde, no sé, en la tele, en un paradero, no sé, digamos, en el metro, por ejemplo, en los buses, no sé, en diferentes lugares pudiésemos encontrarnos con información así, quizás breve, como que nos también le muestre, digamos, al común de las personas que el abuso sexual infantil tiene estas características y se comporta como un fenómeno muy específico y muy particular, que escapa de alguna manera al sentido común, eventualmente. Bueno, en ese sentido, siguiendo con la línea de la prevención, ¿qué implica la prevención? Cualquier acción, toda acción, ¿cierto?, que impida la aparición del abuso sexual y también que disminuya sus consecuencias negativas. Entonces, la prevención no es solamente que no ocurra, porque en realidad sabemos que ocurre igualmente. Ojalá tuviésemos también campañas y acciones específicas para prevenir, pero aún así es probable que igualmente siga existiendo, aunque bajen las cifras. Entonces, por una parte es para que esto no siga ocurriendo o baje, digamos, la cantidad, y para que en aquellos casos donde ocurre se mitiguen consecuencias negativas y también la posibilidad de la revictimización, o sea, de volver a ser víctima de un abuso sexual. Entonces, prevenir supone reducir factores de riesgo, ¿no?, y aumentar los factores de protección. Y en esto no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que hacer estudios y grandes diagnósticos, porque ya es muy sabido cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección. Yo después voy a mostrar en una lámina los factores de protección y los de riesgo en el fondo son como los contrarios. Entonces ahí podemos hacer, si tomáramos cada uno de los factores de protección, pudiésemos hacer muchísimas cosas para poder avanzar en ese sentido en términos de la prevención. Bueno, los objetivos principales de los programas de prevención, cuando ya hablamos de algo más articulado, tienen que estar orientados a la detección temprana del abuso. Y eso es algo fundamental. En general se habla mucho actualmente de la detección temprana o la alerta temprana de diferentes vulneraciones, ¿cierto? Y en particular en el abuso esto es fundamental, porque la develación es muy difícil para los niños. Entonces la detección puede estimular esta develación, ¿cierto? Esto de poder estar atento a ciertos indicadores, a ciertas cosas que pueden estar pasando en un niño, cambios, ¿cierto?, conductuales, comportamentales que pueden estar, digamos, mostrando que algo está ocurriendo. Bueno, para hacer entonces un programa de prevención deberíamos pensar en que hay que fortalecer en los niños también, porque esto es un trabajo integral, ¿cierto? Este es un trabajo con familias, con las personas en general, ¿cierto?, con la sociedad en su conjunto, y también no hay que dejar de lado a los niños, no es como que ellos sean sujetos pasivos y los demás sean los llamados a la prevención, también podamos fortalecer en ellos herramientas, conocimientos, por ejemplo, sobre lo que implica el abuso sexual. Alguien por ahí decía, como que hablar del abuso sexual a un niño es malo. Eso es información. Esto es, por supuesto, todo esto tiene que ser muy pertinente en términos evolutivos, o sea, de acuerdo a la edad, ¿cierto?, de ese niño, niña, adolescente. También el sentido de control de autoeficacia. Es trabajar eso con los niños es fundamental, que ellos comprendan, ¿cierto?, que tienen posibilidades de hacer cosas. También los adultos tienen que darle esos espacios, por supuesto, pero ellos también tienen la posibilidad de, por ejemplo, recurrir a alguien de confianza, que detecten eso. ¿Quién es tu persona o tus personas de confianza? Como un mapeo. Ya. ¿Qué pasaría entonces si a ti te ocurre una situación así? ¿A quién le contarías? ¿A quién acudirías? Ese tipo de cosas también tiene que ver con la autoeficacia, con lo que yo puedo hacer para poder protegerme. También otro elemento importante es que tengan información sobre recursos de apoyo y protección. No sé, que por ejemplo los niños actualmente con la ley de entrevista investigativa, ellos tienen el derecho a denunciar sin que estén acompañados de un adulto. Ellos pueden ir a una comisaría, pueden ir a a un cuartel de la PDI, a una fiscalía, a contar, ¿cierto?, esto que les está pasando. Entonces, eso también es importante que se pueda señalar. Bueno, una parte importante también de los programas tiene que ver con
información sobre, ¿cierto? Educación sexual, que es fundamental, siempre también con la pertinencia, por supuesto, evolutiva, ¿cierto? Y con habilidades específicas para los niños, niñas y adolescentes. Y acá, la verdad es que sí, cuando preparé esta presentación dentro de los muchos documentos que revisé, eh, saqué algunas cosas porque pudiésemos estar mucho tiempo en esto y la verdad es que la idea era poder dejar ahí algunas ideas relevantes también señaladas. Entonces acá puse estos 6 factores de protección, ¿cierto? Que también tienen su contraparte como factores de riesgo. Importantísimo es poder también trabajar en la comunicación cercana y adecuada entre padres e hijos, ¿cierto? Padres, madres e hijos, que los niños sientan que sus personas de confianza son esas personas más cercanas a ellos, el papá, la mamá, no sé si está a cargo de la abuelita, bueno, la abuelita, ¿cierto? Esas personas entonces tienen que construir puentes de comunicación. Hay 2 aspectos fundamentales cuando hablamos de develación del abuso sexual. Un aspecto es el contexto, el momento, ¿cierto? Que se dé el espacio para que el niño pueda contarlo, ¿cierto? Que él sienta que está el espacio para hablar de ese tema. Y lo segundo, que es fundamental, es sentir que está frente a alguien con quien tiene conexión, con quien tiene cercanía y es alguien que presiente, anticipa que le va a creer y que los va a proteger. Entonces, una mamá, un papá, una figura de cuidado, las personas que están a cargo también de los niños en las residencias, por ejemplo, deberían también trabajar muchísimo en constituirse en esas figuras de confianza y de conexión para los niños para que les cuenten lo que les pasa en general. ¿Cierto? Uno no espera, ojalá que los hijos, sus hijas, ¿cierto? O los niños cercanos, si tiene uno algo, o sea, tiene uno al cuidado de un niño, y si le pasa algo desde lo más simple, no sé, si sacó una mala nota en el colegio, un compañero lo molestó, o una situación como esta, como un abuso sexual, ojalá puedan transmitirlo y sientan esa confianza y esa conexión. Lo segundo, la educación afectiva y sexual es una herramienta fundamental cuando está bien diseñada, bien planificada, bien ejecutada, es es darle herramientas a un niño, es como entregarle un maletín, una caja de herramientas y decir, mira, tú vas a abrir esta caja y vas a poder encontrarte todas estas posibilidades frente a alguna situación en la que tú requieras, ¿cierto? No sé, hablar con alguien, contarle algo, o tienes una duda, ¿qué haces? ¿Cómo te acercas? Etcétera. Esa es la educación afectiva y sexual que por supuesto tiene esta pertinencia evolutiva y se va progresivamente, ¿cierto? Tratando de acuerdo a los niños y sus características. También contar con conocimientos específicos respecto de sus derechos, que los niños comprendan, ¿cierto? Que los niños sepan que ellos tienen derechos, que hay cosas que no les deben pasar, que hay cosas que, frente a las cuales ellos pueden reaccionar y también darles esas herramientas de, por ejemplo, esto que yo les decía recién, de que los niños pueden hacer denuncias solos. No es lo habitual, eh, y de hecho, con la ley de entrevista investigativa, que ya lleva varios años en nuestro país, esperábamos que hubiesen más niños denunciando, sobre todo porque cuando comenzó, en el 2019, eh, como comenzó en algunas regiones, particularmente en Talca, en el Maule, no sé si en Talca, pero en el Maule, eh, el mismo día que comenzó la ley de entrevista en esa región, se registraron denuncias de adolescentes. 2 o 3 adolescentes fueron a denunciar a una comisaría, a distintos lugares, digamos, no juntas. Entonces uno dice, wow, bien, quizás se está movilizando algo ahí. Era de las primeras regiones, quizás también los niños, esos adolescentes escucharon también, tuvieron información y eso posibilitó que ese día fueran y hicieran la denuncia. Y eso es algo que también los niños tienen que conocer, esos derechos y cómo hacerlos también efectivos. También enseñar a los niños el respeto por límites personales, ¿cierto? Los límites de otros, hacer respetar sus límites personales y también los de otros, ¿cierto? Que bueno, en realidad es un derivado también de esta educación afectiva y sexual. También es importante que esto es mucho más amplio, por supuesto, que el abuso sexual, pero también es algo muy relevante en ese sentido, el desarrollo de una autoestima positiva, del sentido de autoeficacia, ¿cierto? De poder hacer cosas, de competencias sociales para poder también expresarse, poder contar lo que les pasa. También es parte de no estar relacionado únicamente con el abuso sexual infantil, pero sí es algo también relevante que tenemos que tener en consideración aquellos que estamos cercanos a un niño o al cuidado de un niño,
también darnos cuenta de eso, ¿cierto? De ese empoderamiento que deben tener los niños también para poder eh, ser agentes activos en ese sentido. Y es todo también importante trabajarlo con los niños, que ellos identifiquen este mapeo, ¿cierto? De figuras de confianza en su familia o en su entorno, incluso más amplio, para que puedan ser figuras a las cuales ellos eventualmente puedan recurrir en caso de alguna situación como un abuso sexual. Bueno, y un aspecto que es fundamental, y acá ojalá hubiese más también capacitación, sensibilización, en la develación del abuso sexual infantil. Que es esta, bueno, ahí lo dice, digamos, el diccionario, es correr un velo, ¿cierto? Es sacar algo que estaba oculto, ¿cierto? Claudia Capela, que es una psicóloga chilena, plantea una definición, ¿cierto? Más desde el punto de vista, digamos, psicológico, que señala que el abuso sexual es la develación, ¿cierto? Es cuando es esto conocido por personas ajenas a la situación misma, o sea, al abusador, ¿cierto? Y al niño, niña, adolescente, un tercero, que o lo descubre, ¿cierto? O recibe, ¿cierto? Un testimonio o un relato de ese niño, niña, adolescente. ¿Y por qué les digo que la revelación es tan importante en ese sentido? Los programas de prevención también señalan la estimulación de la develación, porque en general los niños no develan. La develación es lo menos esperable en la infancia, sobre todo en niños muy pequeños. En general se espera la develación más en niños más grandes, por ejemplo en adolescentes, ya directamente en la adultez. También tenemos un porcentaje de personas que nunca develan, nunca se lo cuenta a nadie. Entonces, la develación no es algo sencillo y tampoco es lo que más vamos a esperar dentro de los abusos sexuales. Se, más o menos se estima en cifras que lo que se denuncia, que anteriormente se develó de alguna forma, es aproximadamente el 20% de los abusos sexuales que en general se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos una cifra negra muy grande, ¿cierto? Cercana al 80% de estos casos que no se conocen, ¿cierto? Por diferentes razones. Y ahí entonces es importante poder pensar que tenemos mucho por hacer, muchas brechas ahí en ese sentido. Bueno, como yo les decía, en general no se espera, ¿cierto?, que los niños develen además de manera clara en el sentido de decir, me está pasando esto, ¿cierto? Y oportuna, en el sentido también de la inmediatez. En muchos casos las develaciones son tardías, tienden a ser incompletas, los niños develan pero parcialmente, ¿ya? Porque van de a poco también viendo la reacción del entorno y particularmente la reacción de la persona que recibe la develación, qué dice, cómo reacciona, qué hace, ¿cierto? Entonces puede ser que esa develación se vaya haciendo progresiva en el tiempo y vayan apareciendo más antecedentes en la medida que el niño sienta que está seguro con su develación, que le están creyendo, que está siendo protegido. Bueno, un importante impedimento para la develación, y esto es fundamental, acá está la prevención, es la poca apertura y preparación de los adultos para dar apoyo y escuchar a los niños y adolescentes. Acá pudiésemos hacer escuelas para padres, talleres, no sé, buscar la forma de ir llegando ahí para que esté esta idea poco a poco, ¿cierto?, de una mayor apertura a conversar con los niños, a tener ideas distintas respecto de lo que es un niño. Los niños no manipulan, no mienten, no es que ninguno lo haga, pero no es como la esencia, es como si soy niño, soy mentiroso, soy manipulador, no sé, invento cosas. No es así, ya no es que sea una realidad de todos los niños, por el contrario. Por supuesto que hay niños que pueden mentir, que pueden inventar cosas, pero en estos casos, cuando hablamos de abuso sexual, esos porcentajes son muy menores. Eh, Algo pasa que como que en el común de las personas es al revés, como que la mayoría miente, la mayoría, digamos, quizás quieren llamar la atención. También ustedes lo pusieron dentro de su respuesta. Entonces es esencial tu trabajar justamente en la respuesta de los adultos a las develaciones o los intentos de develación, ¿ya? Por ejemplo, hay niños que, no sé, me acuerdo de casos, siempre me acuerdo de casos, entonces les voy a estar contando un poquito de eso. Cuando estaba en el CABAS y una, por ejemplo, niña de 12 años me contaba en la pericia que había intentado contarle antes a la mamá, antes del momento en que se supo, porque además se develó en el colegio.
pero hizo intentos la niña previos, em, cuando la mamá llegaba del trabajo, la veía que iba a la pieza, se acercaba, como que tanteaba, mamá, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás muy cansada? Entonces, claro, la mamá en ese caso le decía, sí, estoy súper cansada, me voy a acostar, quiero dormir. Claro, la mamá no, y aquí también, no se trata de culpabilizar a la mamá, ¿cierto? Sino que la mamá tampoco anticipaba, por supuesto, que pudiese venir una develación de un abuso sexual, pero no estaba esa disponibilidad, esa conexión que les comentaba yo, no estaba ni el contexto ni la conexión con la persona. Entonces, en algunos otros casos, por ejemplo, niños que tantean y le dicen, no sé, la mamá, el papá, cosas como, ¿qué pasaría si yo te cuento que, o qué pasaría si alguna vez alguien me hiciera una cosa como esta, que me toque el potito? ¿Qué harías tú? Eso también son intentos de develación. Entonces son como indirectos, es como tantear antes de develar cuál va a ser la reacción. Y ahí depende cómo sea esa reacción, es si el niño se atreve a seguir develando. Si la mamá o el papá, la persona que sea, ¿cierto? Le dice, no, yo me muero si pasa algo así, yo mato a esa persona, ese tipo de reacciones asustan a los niños, como que les da miedo, ¿cierto? Esa reacción, y entonces prefieren no develar. Ah, distinto a que, por ejemplo, una mamá o un papá, una figura cuidadora le diga, bueno, si tú me cuentas algo así, yo por supuesto me voy a preocupar, pero también voy a estar, voy a querer protegerte, ayudarte, voy a querer escucharte. Ese tipo de cosas hacen que los niños se puedan sentir más tranquilos para dar el siguiente paso y luego develar. Bien, tenemos algunos, la literatura nos ha mostrado también algunos factores que son facilitadores de la develación, y acá también nuevamente tenemos posibilidades en relación con la prevención, también que inhiben, y la mayoría son los inhibidores. Em, en cuanto a los facilitadores, el momento previo o posterior al abuso, ¿ya? Cuando está muy cercano, digamos, el abuso en términos de que va a pasar, pensemos en un abuso sexual crónico, reiterado, el niño sabe que por diferentes claves ciertos contextuales o por rutina, va a sufrir un abuso. Entonces puede ser que el niño ahí, con todas las emociones que eso moviliza, por ejemplo, le cuente a alguien. Eh, o también el momento posterior, cuando ya ocurrió el abuso sexual y está, por decirlo de manera muy coloquial, como fresca todas las sensaciones, las emociones que eso movilizó, también haga que el niño pueda, en ese caso, ¿cierto?, develar. Otros facilitadores, lo decíamos antes, contar con educación sexual. También cuando un niño percibe que va a ser creído en sus dichos, que efectivamente le van a creer, que lo van a ayudar también en ese sentido, lo van a proteger. Cuando son niños más grandes también y tienen motivación por detener la situación abusiva, no quieren que eso siga ocurriendo y quieren ya poder tener apoyo del entorno, pero porque hay un mayor sentido de autoeficacia, de mayores competencias, digamos, personales para poder hacer eso. Y también esto que yo les decía que es fundamental. Yo centraría, digamos, los programas de prevención, no todos, pero algunos, en esto. Que el niño sienta que está la oportunidad de velar todo el contexto y está la persona con la que pueden conversar sobre eso, pueden hablar sobre eso, esa conexión con un otro para poder hacerlo. Y los inhibidores, la verdad es que estos generalmente son los que más operan. Está la estrategia de victimización coercitiva, por ejemplo, cuando a un niño se le amenaza, que si cuenta, entonces, no sé, se le va a hacer daño a la mamá, a los hermanos, a él mismo. Este tipo de amenazas también, aunque se interrumpa el abuso sexual, es como que siguen operando, siguen estando ahí, esas amenazas. También el vínculo ambivalente con el agresor, todo esto de no quiero que me siga haciendo esto, pero a la vez es una persona que quiero, que quizás me cae bien, hago otras cosas con esa persona que son positivas para mí, o me protege, me cuida, etcétera. Por supuesto, los deficientes conocimientos del área sexual y también de los derechos, ¿cierto? El percibir consecuencias negativas, cuando un niño empieza a anticipar, cuando un niño ya tiene la idea de contar, o eventualmente lo piensa, ¿cierto? También empieza a pensar qué es lo que va a pasar después de que lo cuente. Y entonces si percibe que las consecuencias van a ser negativas,
por supuesto que le va a costar mucho más develar. También cuando considera que no le van a creer o que lo van a malinterpretar, como de, no, está llamando la atención, o no está contando esto porque, no sé, quiere evitar un castigo, un problema mayor, entonces como que desvía la atención hacia otra cosa. Y también cuando hay sentimientos de culpa, de autorresponsabilización, de vergüenza, también hacen que el niño le cueste contar porque puede sentir que hizo algo para que le pasara eso, le da vergüenza contar lo que le hicieron. Son más situaciones de índole sexual, entonces hablar de ciertas acciones de partes del cuerpo también hacen que un niño sienta más inhibido para la develación. Bueno, con esto ya vamos a ir cerrando por el tiempo. Algunas indicaciones generales, yo sé que hay preguntas, pero me voy a ser bien portada y me voy a quedar ahí hasta el final, porque a veces doy la palabra y nos alargamos un montón, entonces prefiero dejar las 2 o 3 preguntas para el final también, para que ustedes tengan también su espacio para el sorteo posterior de la beca. Así que Marta y Maite, ahí pueden mantener sus manos levantadas, pero lo vamos a hacer al final. Bueno, ¿qué hacer entonces cuando un niño nos cuenta que sufrió una situación de abuso sexual? Pensemos, por ejemplo, ustedes están, no sé, trabajan en un colegio, en un consultorio, no sé, son terapeutas, no sé, están haciendo algún tipo de intervención, tienen un contacto con un niño, sobre todo en un ámbito profesional, laboral, y en ese contexto el niño les cuenta el abuso sexual. Entonces, ¿qué vamos a pensar ahí en ese sentido? Lo primero es que tenemos que procurar un ambiente de contención y privacidad para un niño, ya sea en contacto presencial o también, por ejemplo, online. Entonces, estamos en una intervención con un niño online y me cuentas esto, se me tengo que preocupar quiénes están, digamos, en ese lugar, si el niño está cómodo contándolo o no, ¿cierto? En lo presencial también, o sea, si es un niño que me está contando algo como esto en el pasillo de un colegio, bueno, voy a pedirle, ¿cierto?, que me acompañe, vamos a ir a una sala, vamos a estar solos, tranquilos, ¿cierto?, en ese lugar para proteger, ¿cierto?, esta situación. Importante, escuchar lo que nos cuenta sin hacer preguntas, ¿cierto?, que busquen conocer más información, como de ir más a, bueno, ¿y cuántas veces te pasó esto? ¿Y te pasó algo más? Oye, me cuentas que es un tío, ¿cómo se llama el tío? Bueno, ese tipo de cosas, no, ¿ya? Por 2 razones. Uno, porque la idea es que tengamos una escucha activa, una escucha donde estemos realmente involucrados en lo que el niño nos está contando, más que pensar en lo que podemos preguntarle. Y porque además todas esas preguntas como de profundización, de más información, son preguntas que el niño le van a hacer después cuando, una vez que se denuncie esto, pase la entrevista investigativa, ¿cierto? Que es una diligencia por la que pasan prácticamente todos los niños que han sufrido un delito sexual, ¿cierto? Entonces ahí sí va a estar, pero además va a estar frente a un entrevistador, entrevistadora que está especialmente acreditada para eso, y no es la instancia. ¿Ya? Con lo que el niño cuente, con eso se hace la denuncia. ¿Ya? Entonces a lo mejor lo que podemos decirle a un niño cuando terminó de hablar es, por supuesto, lo que viene después, agradecer la confianza, decirle que le agradecemos que nos haya contado algo que puede ser muy difícil para él, y también preguntarle si quiere contar algo más. ¿Quieres agregar algo más? ¿Me quieres contar algo más? Solo eso. Más allá ya es más intrusivo, más complicado la develación. Si pudiéramos ponerlo así como en una viñeta o en una imagen gráfica, ¿no? ¿Bien? Es como esto que aparece en las cajas de madera, es como frágil. La develación tiene ese rótulo, es frágil. Entonces también preguntas o muchas preguntas pueden hacer que el niño se sienta como quizás cuestionado, invadido en su privacidad. El niño cuenta lo que puede contarnos, ¿ya? Nosotros agradecemos esa confianza y con eso se hace la denuncia. También mantenerse tranquilos. Por supuesto que cuando uno está escuchando algo así, la sensación por dentro debe ser, uy, esto es algo grave, esto significa que hay que hacer denuncia, hay que avisarle a la familia. Uno empieza a pensar en todo lo que viene después de eso. Pero con el niño, que es como de lo primero que hay que hacer es el niño, ¿cierto? La prioridad, ahí mantenernos tranquilos para poder escucharlo, ¿cierto? Y poder también darle esa tranquilidad, esa contención también. No juzgar ni cuestionar lo que nos está contando.
Tampoco al niño, porque no lo contaste antes, porque me lo contaste a mí, o expresiones que a veces pueden considerarse como coloquiales, como, no te puedo creer lo que me estás contando. Que uno no lo dice quizás con la idea de decir al otro no te creo, pero a veces como que sale eso cuando uno se siente como sobrealterado frente a algo así. O peor aún, dudar. ¿Estás seguro de lo que me estás contando? No sé, no te habrás confundido, no te habrás equivocado. Ese tipo también digamos, de preguntas o de frases también hacen que uno se pueda sentir cuestionado en una develación. Tampoco juzgar a las personas que están involucradas en esto. Si me cuenta una niña, un niño, que es, no sé, el abuelito, que es el papá, que es una tía, que es la mamá, la persona que lo está haciendo, la persona que está haciendo esto, no decirles cosas como, "Oh, es que, no sé, tu mamá debe estar loca, tu papá está enfermo, eh, no sé, tu abuelito es una mala persona", más allá de que podamos creerlo, por supuesto, eh, para ese niño igualmente sigue siendo su papá, su mamá, su abuelito, su tía, ¿cierto? Sigue estando este vínculo ambivalente, ¿cierto? Logró contarnos, pero eso no quiere decir que ya haya pasado este momento de ambivalencia, ¿cierto? Eso puede seguir durante mucho tiempo y puede que nunca eso también cambie. Importante sí, eh, no presionar al niño, ¿cierto? Esto de que cuente lo que pueda contar, a lo más le vamos a decir o preguntar si quiere contar algo más, si quiere agregar algo más, pero no ir insistentemente a ningún detalle de la situación y respetar también sus pausas, sus silencios, ¿cierto? Puede ser que quizás en algún momento también se ponga a llorar. Puede ser, la revelación tiene también aspectos muy específicos y para un niño es abrirse. Y cuando además lo hace de forma indirecta, que las revelaciones indirectas cuando son fuera de la familia, aumentan la fragilidad del niño. ¿Ya? Es más claro que uno está frente a una situación de mucha vulnerabilidad en un niño que ha revelado de esa forma. Entonces, acompañarlo, contenerlo, sin presionarlo, porque puede ser muy complicado para un niño sostener una develación en un contexto así. Y finalmente preguntarle cómo podemos ayudarlo, ¿cierto? Por supuesto, agradecemos, mostramos la comprensión y preguntarle si hay algo específicamente lo que quiera, o sea, digamos, alguna situación en que quiera el niño ser ayudado específicamente. Hay niños, por ejemplo, que en estos contextos dicen, sí, me gustaría que usted le contara a mi mamá esto que pasó, porque yo no me atreví, porque me da vergüenza, ya, ¿cierto? Esas son cosas que, por supuesto, la persona que está en esa situación va a poder hacer y tiene que hacer también. Pero en muchos casos, y esto también me ha ocurrido mucho cuando hago charlas para colegios, que ocurre que hay niños que, por ejemplo, develan y dicen, mire, me pasó esto con mi papá, me hizo tal cosa, pero yo no quiero que se sepa. Yo se lo cuento a usted porque quería contárselo a alguien, usted me da confianza, pero yo no quiero que se sepa esto, que se denuncie, porque si no va a quedar la grande, o mi papá me va a pegar, o no sé, me, van a pasar cosas en la casa, no me van a creer. Y en esos casos, que yo entiendo son súper complejos, muchas profesionales, por ejemplo, dicen, es que siento que me juego la confianza de ese niño, la lealtad. Entonces, me está pidiendo una cosa y yo voy a hacer lo contrario, porque yo tengo que hacer la denuncia. Entonces, sí, efectivamente es así. O sea, la denuncia va en todos esos casos. Hay que explicarle a ese niño o niña adolescente que entendemos su temor, su miedo, su preocupación, todo lo que nos haya dicho, pero que lo primero es protegerlo. Y si bien a lo mejor en ese momento no lo siente como una protección, hacer la denuncia también permite que estos abusos se terminen, que no le pase a alguien más, a otro niño de la familia, ¿cierto? Eh, Da la posibilidad de que aparezcan también personas que lo puedan ayudar, ¿cierto? Que lo puedan eh, contener, que lo puedan proteger. Y hay que explicárselo hacia el niño, aunque no le guste, no sea lo que quiere, ¿cierto? No sea lo que explícitamente nos pidió. Lamentablemente es así y hay que actuar en ese sentido desde la protección. Bueno, y si es un colegio, y ya muy cortito con esto voy cerrando, eh, también importante, ¿cierto? Pensar en los protocolos que hay en los colegios, a veces son muy estándar, a veces tienen como algunos
sé, como pasos muy burocráticos. Yo he conocido protocolos donde, por ejemplo, cuando un niño devela en el colegio eh, o se detecta una situación, por ejemplo, en un jardín infantil, la denuncia no es inmediata, sino que la persona, el funcionario que recibió la develación, tiene que después hablarlo con no sé, un encargado de no sé qué cosa o con una dupla psicosocial, se hacen ciertas averiguaciones y después se hace la denuncia, o también he conocido protocolos donde le dejan esto a la familia, les informan, ¿cierto? Esto que aparece acá de informar, ¿cierto? A la familia, pero le dan también a ellos la responsabilidad, a ellos familia, digamos, la responsabilidad de hacer la denuncia. Y eso es muy complicado, porque aquí hay otra arista, ¿no? La persona que recibe esta noticia. Imaginémonos que si es el papá, el padrastro, un abuelo, probablemente la persona que reciba esa noticia, en muchos casos, va a ser la mamá, ¿cierto? Y la mamá va a recibir una noticia que es muy impactante, porque está recibiendo información de que su hija, hijo, ha sido víctima de abuso sexual. En muchos casos, además, el agresor o la agresora está dentro de la familia o es una persona conocida. Entonces, doble impacto. Esto que está ocurriendo choquea muchas veces a la familia, a la mamá, a la persona que recibe esta noticia. Entonces, además, darle la responsabilidad de ir a hacer la denuncia es mucho. ¿Ya? En algunos casos, claro, también se puede ir viendo, por supuesto, en el caso a caso, ¿cierto? Cuando desde el colegio se le informa a la mamá y la mamá inmediatamente dice que ya va a hacer la denuncia, por supuesto, ¿cierto? Se hace un seguimiento para saber si efectivamente se hizo o no, ¿cierto? Eso no quita, digamos, esa posibilidad, pero hay una responsabilidad acá antes de cualquier cosa que es del colegio, ¿cierto? El colegio tiene una responsabilidad que además es legal y recae, digamos, en la persona que recibió la develación, una responsabilidad legal de hacer la denuncia. Bueno, entonces como colegio, ¿cierto? Están ver los protocolos, revisarlos para que efectivamente hayan instancias de contención, acompañamiento hacia ese niño, niña, adolescente, adoptar las medidas administrativas, psicológicas y pedagógicas que sean pertinentes para su resguardo, evitar cualquier forma de victimización secundaria, ¿cierto? Trabajar muy bien la información, cómo se habla con la comunidad educativa, ¿cierto? Quizás es un momento adecuado para poder hacer también eh, no sé, charlas, encuentros también con los alumnos del colegio, ¿cierto? Siempre pensando, por supuesto, en su etapa del desarrollo, en los papás, en la comunidad educativa en general, ¿cierto? Cómo se trabaja también eso en ese sentido. Y la privacidad, por supuesto, y confidencialidad de lo que el niño o niña develó en ese contexto. Y por supuesto, si es factible, ¿cierto? Si es pertinente, hacer derivaciones. Aquí yo puse reparatorios, pero en realidad eso no va. Creo que más bien programas de atención eh, como una OPD o una OLN, cuando quizás la develación no es tan evidente. O sea, cuando por ejemplo un niño devela, pero, o sea, no es que devele, sino que como que entrega información que nos puede llevar a pensar en un abuso sexual o quizás en maltratos, ¿cierto? Puede contarnos que, no sé, el papá le hace cosas malas, o el papá se porta mal con él y no tenemos mucha información y no sabemos quizás cómo poder eh, ayudar en ese sentido. Por ejemplo, también lo conversábamos también ayer en la charla que tuvimos también en este mismo contexto de charla de difusión, eh, de que los colegios no trabajen solos, ¿cierto? Trabajen articulados con la red. Y lo más cercano que tienen en ese sentido son las OLN, las oficinas locales de la niñez, y también las OPD, en aquellas comunas donde no hay OLN, siguen estando las OPD, que son las oficinas de protección de derechos, que también pueden en ese sentido aportar y apoyar. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Veo hartas preguntas, no sé si preguntas, pero comentarios en el chat, pero aquí le voy a pedir a Ruth que me ayude para, por la hora, no sé si vamos a poder hacer las 5 preguntas, 6 preguntas. Em, Vamos a partir, ¿ya? Bueno, docente, no se va a poder contestar las 6 preguntas, eh, y viendo cómo va, eh, capaz se pueda responder una o dos, Ya. ¿ya? Es por el Vamos a, tiempo más que nada.
Ya, Maite Pino. Ay, Maite, ya, ahora te reescribo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Maite, te escuchamos bajito, ¿sí? Ah, ya, disculpen, es que está medio malo mi micrófono. En realidad es una pregunta que está un poquito al margen de esto, ya que entiendo que el seminario se hace vinculado desde la perspectiva de la infancia, pero en realidad es una duda que tengo desde el pregrado que no he podido responder muy bien, que es que una vez nos comentaron de que respecto a los perpetradores de abuso sexual, que no todos abusadores sexuales son pedófilos o pederastas en este caso. ¿Qué tan cierto es esa aseveración? Comentaban por ahí que eran cuestiones de poder, pero en realidad como desde su experiencia considera que esto es así. Eso, gracias. Gracias, Maite. Yo creo que no se aleja tanto tu pregunta del seminario, porque si tú tienes esa duda, yo creo que también muchas personas pueden también tener esa, como esa inquietud, ¿cierto? De, bueno, los abusadores sexuales son todos iguales, digamos, hay un perfil único, y ese perfil es el pedófilo, todo aquel que siente atracción sexual por un niño. Em, bueno, ¿qué nos dice la literatura, la evidencia? Sobre todo, acá lo que traemos harto en ese sentido para estas preguntas son las evidencias que están relacionadas con estudios en población penitenciaria, un poco yo lo que les comentaba al principio, ¿cierto? Donde ahí podemos decir, bueno, estas personas han sido condenadas por abuso sexual. Entonces tenemos ya un indicador de realidad que nos dice que estas personas han hecho este tipo de, digamos, de acciones. Y ahí se han hecho ciertos estudios, perfilaciones también, y la verdad es que no hay un perfil único. Entonces, no es el único perfil el que tú, ¿cierto? Nos consultas, Maite, de este pedófilo que es el que siente atracción sexual por un niño, ¿cierto? El que siente una excitación sexual, corporal, cuando ve a un niño, ve imágenes, ¿cierto? De niños, niñas, incluso cuando no se dan imágenes, ¿cierto? De niños desnudos, incluso pueden ser imágenes de niños en general, siente una atracción hacia ese niño o niña. Esa es una persona que es pedófila, pero no es en todos los casos, ¿cierto? De hecho, lo que se ha visto es que hay generalmente una mezcla, ¿cierto? Y otros perfiles de abusadores sexuales son aquellos que por diferentes situaciones, sobre todo estresores ambientales y personales también individuales, han cometido abusos sexuales, ¿ya? Personas que, por ejemplo, se sienten disminuidas, no sé, en su relación de pareja, personas que, por ejemplo, están cesantes durante mucho tiempo, una serie de factores que se pueden acumular y hacer que, por ejemplo, una manera de sentirse, como dices tú, con mayor poder, con mayor, digamos, eh, posibilidades de hacer algo, sea una persona que, por ejemplo, abusa sexualmente a un niño. Puede ser también. eh, en otros casos también estamos viendo, por ejemplo, de abusadores que tienen como una mezcla también de todos estos perfiles, ¿cierto? Que pueden eventualmente sentir atracción sexual, por ejemplo, hacia niñas más pequeñas, y frente a esas niñas pueden sentirse que tienen mayores posibilidades de hacer cosas versus al relacionarse con mujeres adultas, ¿ya? Entonces también hay una mezcla ahí en ese sentido, Maite, respecto de estos perfiles, específicamente de abusadores sexuales. No hay un perfil único, hay algunos que son directamente, ¿cierto?, pedófilos, pero ojo, no todos los pedófilos llegan a la acción. Hay personas que sienten atracción sexual hacia un niño o niña, pero eso no implica que va a llegar a la acción. También eso es importante porque no es que el abusador sexual sea una persona con, digamos, o sea, perdón, un pedófilo sea alguien que tiene la atracción sexual hacia un niño y no pueda contenerla, ¿cierto? No pueda frenar el impulso. En muchos casos sí lo hacen, ¿cierto? Pero en otros casos no. Entonces, podemos encontrarnos con personas que puedan señalar que sienten esa atracción sexual hacia un niño, pero no llegan a la acción. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras personales, individuales, culturales también que una persona tiene que, de alguna forma, derribar para llegar a cometer una acción como un abuso sexual en contra de un niño. Entonces, no es que esté la atracción sexual y yo inmediatamente, entonces digo, a esa persona va a cometer delitos sexuales. No es así. También también hay que ver también, por supuesto, perfiles también más respecto de características de personalidad en ese sentido, para ver si se conjuga de alguna forma ese tipo de aspectos.
Eso, Maite, Muchísimas como... gracias. Sí, gracias a ti, Maite, por la pregunta. Ya docente. Yo creo que una pregunta más y eso sería todo, porque aún nos falta. Ya. Elisa. Y por si acaso, las preguntas van por orden de que levanten la mano. Elisa, ya te di. Ya. Sí, ¿se escucha? Sí, te escucha, Elisa. Ya, yo había puesto una pregunta arriba en el chat, pero claro, después me dijeron que no, eran al final las dudas. Eh, es en cuanto al tema del juicio oral, cuando se, Ujú. una- cuando ya empiezan a ver la sentencia y todo eso. ¿Qué ocurre en el caso de que el niño, niña o adolescente haya sufrido una amnesia disociativa, la cual es muy notoria tras el evento, pero, pero que claro, como por este tema de los sesgos, tanto la defensa como el juez pone en duda esa amnesia disociativa y que incluso crea que niña o adolescente está mintiendo? ¿Qué se hace en esos casos? Es sumamente complejo, Elisa, ¿cierto? Porque cuando hablamos de algo así, tiene que ver, ¿cierto?, con una pérdida de memoria, pero relacionado con un mecanismo de defensa, que es la disociación, ¿cierto? Niños que tienen, por ejemplo, recuerdos parciales, fragmentados, o también pueden haber memorias recuperadas, ¿cierto? O sea, un niño puede, o sea, cuando son niños, posiblemente no ocurre, sino que en etapas posteriores, de personas que recuerdan cosas que les pasaron cuando eran más niños o adolescentes, ¿cierto? Que por el impacto emocional que tiene, hay digamos, una reacción, ¿cierto? Que es un mecanismo de defensa de como aislarnos, distanciarnos respecto a eso que está pasando y en algunos casos incluso reprimir, por ejemplo, un recuerdo. A eso se refiere también esa pregunta, Elisa. Y esos son casos sumamente complejos en términos de, eh, digamos, los recursos probatorios, porque aquí estamos hablando de algo, de un contexto que es el contexto, ¿cierto?, de juicio oral, el contexto, ¿cierto?, de juzgamiento de los delitos sexuales, que tiene sus propias particularidades y también limitaciones, ¿ya? Entonces, ahí, Elisa, es muy probable que sí existan dudas, ¿cierto? Que sí existan esta duda razonable que también tienen que tener los jueces, ¿cierto? De si se sienten claros y seguros de que efectivamente esto ocurrió. Entonces, ahí, el ideal en esos casos, ¿cierto? Cuando se está frente a algo de estas características, es poder, por ejemplo, tener una pericia, ¿cierto? Se puede solicitar, es una situación que amerita, ¿cierto? Que, por ejemplo, un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra del ámbito forense pueda hacer una evaluación clara, precisa y pueda también entonces definir efectivamente qué ocurrió cuando estaban pasando los abusos, ¿cierto? Con este niño, niña, adolescente, si está operando en la amnesia disociativa, perdón, que cuesta decirlo, cómo eso también eso se puede reflejar en el testimonio, todo ese tipo de cosas que un experto le pueda, ¿cierto? Puede ilustrar a un tribunal respecto a aquello puede servir mucho. Porque si no, es muy complicado esto para un juez, una jueza que no tiene formación en esto específicamente, entender lo que implica la amnesia disociativa. Es muy compleja, ¿cierto? Porque es como, ¿cómo te vas a olvidar de algo que te pasó, que es tan importante, ¿cierto? Que es tan impactante en tu vida? ¿Cómo te vas a olvidar del abuso? ¿O cómo vas a recordar solamente algunas cosas, otras no? Entonces entra la duda, ¿cierto? De, bueno, ¿no habrá aquí una simulación, ¿cierto? De un abuso sexual. Bueno, ese tipo de cosas las puede ya responder para un tribunal, ¿cierto? Una, una persona que sea experta en el área y que pueda hacer una pericia y pueda entonces ilustrar al tribunal respecto de aquello. Pero en muchos casos, Elisa, si ocurre eso, tenemos que saber que puede ser que entonces los jueces no alcancen, ¿cierto? Esta, digamos que puedan ir más allá de la duda razonable, que es lo que también les plantea la ley, de decir, sí, pese a esto, efectivamente, yo puedo condenar, porque tengo otros elementos que me permiten a mí entender esta situación como un abuso sexual o como un delito X en el ámbito sexual. Bien, Ruth,
Te devuelvo entonces la palabra. Parece que yo sé que habían hartas preguntas, hartos comentarios, porque es un tema que genera también hartas reflexiones, hartas no sé, preguntas, inquietudes, interrogantes, siempre, absolutamente. Entonces, eh, bueno, quedará ahí pendiente para otra charla, otro curso, o también para los que tomen el diplomado, ¿cierto? Nos vamos a encontrar y vamos a hablar también de estos temas con mucho más tiempo y más calma, así que también ahí habrá espacio para preguntas y reflexiones. Bueno, docente, antes que se vaya, le quiero dar muchas gracias por su disposición en hacer este seminario, por hacerlo también. Sí, hubieron muchas preguntas, pero hay muchos cursos sobre este tema que pueden salir más adelante, entonces hay también un curso que usted tiene, entonces ahí pueden las personas poder responder algunas de sus preguntas. Muchas gracias por hacer el seminario y eh, a los participantes. Y bueno, entonces me aprovecho de despedir de todos, de todas, agradecer esta instancia, más de 600 personas. Me voy súper agradecida por haber estado con ustedes hoy día en este ratito, se me pasó volando. Gracias también a todos los que están poniendo también su feedback en el chat por ahí. No puedo dejar de mencionar a David Ruiz, que me está hablando digamos, me dice Llorana, no me acuerdo cómo se pronuncia todo eso, pero yo estuve el año pasado en Isla de Pascua, en Rapa Nui, mejor dicho. Así que agradecerle también a él porque hay que ir a muchas instancias, a muchos lugares del país también, ojalá del territorio, ¿cierto? Para poder llevar estos conocimientos, estas reflexiones, ¿cierto? A todos ustedes, así que muchísimas gracias y les deseo suerte porque uno de ustedes se va a ganar una beca, así que nos vamos a encontrar después a contar del 8 de julio en el diplomado. Así que estén muy bien, que les vaya bien y a descansar después, a dormir, ¿ya? Por favor, autocuidado. Eso, que estén muy bien.